Buenas tardes, hoy comenzamos una nueva unidad que es clasificación periódica. Bien, comencemos mirando a nuestro alrededor. Todo lo que nos rodea está hecho de materia. El aire, una silla, una mesa, una puerta, una pared, una planta, todo está hecho por materia. Y esta materia nosotros podemos ver cómo sufren transformaciones. El hielo que se derrite, azúcar que se disuelve en agua o en leche o en un jugo. Todas estas transformaciones y modificaciones se deben a el comportamiento de estas partículas y son tan pequeñas que no pueden ser vistas a simple vista. Incluso usando microscopios ópticos muy precisos no se las puede llegar a ver. Recién en el 2008, con un microscopio electrónico de barrido, pudo obtenerse una imagen a color de los cambios de energía que sufría un átomo cuando era irradiado por electrones. Estas partículas ya habíamos visto que podían ser de tres tipos: átomos, moléculas o iones. Entonces veamos un poquito de historia. En el año 400 a.C. aproximadamente, un filósofo griego llamado Demócrito empieza a hacerse preguntas sobre por qué estaba formada la materia, qué la constituía. Entonces, en base a especulaciones filosóficas, él llega a la idea que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, y él las llamó átomos. Átomos significa a, sin, y tomos, dividir, que no se pueden dividir. Entonces, con él nace la teoría atómica. En esta imagen tenemos representado cómo fue evolucionando la historia del modelo atómico. Algo para destacar es que el primero que plantea y empieza con este modelo de teoría atómica es Demócrito en el año 400 a.C. Y fíjense cuando recién Dalton en el año 1800 retoma esta idea y empieza a haber investigaciones y experimentos relacionados con esto. O sea, han pasado más de 2000 años sin que haya una investigación o se trate sobre el tema. Bien, miremos aquí cómo fue cambiando el modelo atómico. Comenzamos por Demócrito. Más o menos en el año 400 a.C., él propone la idea que las materias estaban formadas por átomos. ¿Y quién eran los elementos? Fuego, aire, agua y tierra. La combinación de estos cuatro elementos generaban los distintos tipos de materias que nosotros conocíamos. Esa era su propuesta. En el año 1800, Dalton continúa nombrando como átomo a la menor porción de materia, y él decía que era una esfera sólida, compacta, indivisible, y que los átomos de distintos elementos tenían distintas propiedades. O sea, para un elemento todos los átomos eran iguales, otro elemento, otro tipo de propiedades, de masa. Después, unos años después, Thomson propone el famoso modelo de budín con pasas, porque él descubre que tenía carga el átomo. El átomo en sí es neutro, pero él descubre que había cargas positivas y negativas adentro. Entonces él continúa con la idea de la esfera, que el átomo era una esfera sólida, que la esfera tenía carga positiva, pero que en su interior
tenía cargas negativas y la cantidad de positivas y negativas era igual, por eso se anulaban y el átomo era neutro. Entonces, como vemos acá, las cargas negativas estaban sueltas, dispersas ahí adentro de esa esfera. Por eso a él le recordó y se lo llama así el modelo de budín con pasas. Unos años después, Rutherford toma la idea de la semejanza con el sistema planetario, donde dice que en el centro tenemos el núcleo y alrededor, donde tengo la carga positiva, y alrededor las cargas negativas, los electrones, girando en órbitas como los planetas. Aquí ya se descubre que el átomo estaba formada por partículas subatómicas, el protón, el electrón y el neutrón. Se los conocía, o sea que ya dejamos de tener la idea de que era indivisible, ¿sí? Que estaba formado por 3 compuestos. Entonces, unos años después, Bohr también, él dice que en el núcleo están las cargas positivas y neutras y alrededor los electrones giran por órbitas, o sea, por un solo caminito, por un solo lugar, y son órbitas circulares. Y que el átomo, el modelo de Bohr, es el que se usa cuando uno quiere enseñar química, porque es más didáctico, es más entendible y es el que nosotros siempre vemos. Como dibujo de átomo es el dibujo de la idea propuesta por Bohr. Pero en la actualidad sabemos que el átomo no es así. Schrödinger, unos años después, establece que el átomo, sí tenemos un núcleo donde tenemos las cargas positivas y negativas y alrededor los electrones que están moviéndose alrededor del núcleo, pero lo hacen en orbitales. Ya no se habla de órbitas, se habla de orbitales, de nubes electrónicas, de densidades negativas. O sea, hay lugares, según el nivel de energía que tenga el electrón, hay lugares donde es más probable que lo encuentre y otros lugares que no. Entonces empieza a tomar, según el nivel de energía, estos orbitales empiezan a tomar formas diferentes. Entonces vamos a decir que el átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse. A principios del siglo XX, los investigadores dedujeron que el átomo estaba formado por estas partículas subatómicas, que son el protón, carga positiva, electrón, carga negativa, y neutrón sin carga. Ahora veamos a los átomos cómo se los representa de una forma simplificada. Tenemos un símbolo que en la primera letra es en mayúscula, la segunda es minúscula, el nombre del elemento, el Z, que es el número atómico, y este número atómico, como ya habíamos visto, era el número de protones que tenía ese átomo, que tiene ese átomo, y por ende es el número de electrones, porque tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas porque el átomo es neutro. Y después tenemos la masa atómica, que sería la suma de lo que hay en el núcleo del átomo, o sea, la suma de los protones y los neutrones. Todo esto que estamos viendo es un repaso de lo que ya hemos visto en la primera unidad cuando comenzamos las clases en marzo, ¿no? No se olviden, estamos haciendo un repaso. ¿Qué habíamos dicho con respecto a las cargas positivas?
que era lo que me daba la identidad del átomo. La cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo me define el elemento del que se trate. No se olviden que los iones positivos, que son los cationes, o los iones negativos, los aniones, se producen por pérdida o ganancia de electrones. Los electrones son los que están dando vuelta alrededor del núcleo. O se van o vienen de otros átomos, entonces el átomo queda cargado positivo o negativamente. Ahí surge un ion. Pero el que pierda o gane electrones no quiere decir que se transforme en otro elemento. ¿Quién me define quién es el elemento? ¿Qué elemento es? Es la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo. Nunca se olviden de esto. Ahora recordemos qué eran los isótopos. Los isótopos eran elementos, eran átomos de un mismo elemento, pero que tenían en el núcleo distinta cantidad de neutrones. Acá tenemos el ejemplo del hidrógeno. Estos tres son átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? En el primero no hay neutrones en el núcleo, en el segundo hay uno y en el tercero hay dos. Los tres átomos de hidrógeno tienen una carga positiva y una carga negativa, que es el electrón que está girando por fuera del núcleo. Los tres tienen una carga positiva, que es lo que me define que se trata de un hidrógeno, un átomo de hidrógeno. ¿Dónde está la diferencia acá? ¿Por qué se llaman isótopos? Son el mismo elemento, pero pesan diferente, porque tienen distintas cantidades de partículas subatómicas en el núcleo. No va a pesar lo mismo el protio que el deuterio que el tritio. Entonces, se hace un promedio entre las masas de todos los isótopos que tengan un elemento, se saca un promedio teniendo en cuenta también la presencia, el porcentaje de presencia que hay en la naturaleza. Fíjense, el protio hay en un 99,99% y miren las cantidades tan bajas de deuterio y de tritio. Por eso, cuando yo saco el promedio para obtener la masa atómica del hidrógeno es 1,0, es casi 1, porque es casi lo que mayormente hay es el protio. Cuando tengan en cuenta, cuando ustedes en una tabla periódica vean el número atómico, acuérdense que es el número entero. Y según eso es como está ordenado en la tabla periódica. Y cuando vean el número decimal, esa es la masa atómica. Tengan en cuenta que cuando les pidan algún problema en la parte práctica que calculen el número de protones o de neutrones, la masa atómica, que es decimal, la tienen que redondear a un número entero para poder calcularlo. Por ejemplo, en el caso del cloro, me dice que la masa atómica es 35,5. 35,5, ¿por qué? Porque es un promedio entre los isótopos de hidrógeno que existen. Entonces, cuando yo saque la cantidad de neutrones y de protones, si yo tengo el número 35,5, no quiere decir que tengo en algún momento medio protón o medio neutrón. Recuerden, es un promedio. Entonces, tienen el número decimal, lo redondean, van a un número entero y ahí recién calculan la cantidad de neutrones y de protones. Volvamos ahora al modelo atómico de Bohr. En 1913, Bohr postuló este modelo atómico que lo comparaba con el sistema solar. Vemos en el núcleo neutrones y protones y a la vuelta girando en órbitas los electrones. Él postuló que los átomos podían tener hasta 7 capas o niveles de energía, hasta 7 órbitas. Y estableció que la cantidad máxima de electrones por cada órbita era 2 por el número de capas
al cuadrado. Por ejemplo, para el primer nivel, que sería el nivel 1, sería 2 por 1 elevado al cuadrado. Entonces tengo 2 electrones en la primera capa. Cuando voy al segundo nivel, entonces ya va a ser 2 por 2 al cuadrado. O sea que en el segundo nivel tengo 8 electrones. En el tercer nivel tendré 18, en el cuarto nivel tendré 32, etc. Con el paso del tiempo se descubrió que los electrones tenían un comportamiento dual. Además de moverse alrededor del núcleo por los orbitales, también lo hacían con una forma ondulatoria. Entonces se vio que el electrón se desplazaba, tenía un comportamiento de una onda estacionaria, o sea, los nodos de las ondas no se desplazaban. En 1926, Schrödinger propuso una ecuación matemática tratando de describir el movimiento del electrón. Con esto nace una nueva era para la física y la química. Nace la mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica no se puede saber en qué parte del átomo se localiza el electrón. Sí se puede definir una región donde se lo puede encontrar en un momento dado, pero no con exactitud. Entonces, Heisenberg enuncia el principio de incertidumbre, que asegura que es imposible determinar simultáneamente la trayectoria exacta de un electrón y su velocidad o su energía. Por lo que este principio invalida el concepto de órbita, como un lugar definido que yo puedo encontrar al electrón en un momento dado. Y se comienza a hablar de la probabilidad de que un electrón ocupa un determinado lugar alrededor del núcleo. Se comienza a hablar de la densidad electrónica o la nube de carga negativa, que me indica la probabilidad de encontrar al electrón en esa zona. Ya no hablo de una órbita por donde se mueve el electrón, sino de un orbital. Es una zona, una densidad, un lugar donde tengo mayor probabilidad de encontrarlo al electrón. Si vemos acá este dibujito, esta imagen que está a la par, vemos cómo serían los orbitales S, que son esféricos, ¿sí? Se ven como muchos puntitos. Es como cuando uno ve el ventilador, por ejemplo, que gira. Uno no ve cada una de las aspas, a veces según la velocidad que tenga, a veces ve como toda una sola superficie, o a veces se ven las aspas por separado, depende de la velocidad. Entonces acá el movimiento de estos electrones es como si yo le hubiera sacado una foto al átomo, ¿sí? Yo vería esto, yo vería los lugares donde más densidad o mayor probabilidad de encontrar el electrón. Fíjense abajo, tengo otro tipo de orbitales, ¿sí? Tienen otra forma, otras orientaciones. Ya vamos a ir estudiando esto. Entonces, ¿cómo puedo describir ahora la distribución de los electrones? Para ello son necesarios los números cuánticos. Los números cuánticos son 4. Tenemos el número cuántico principal, que se representa con la letra n minúscula, número cuántico del momento angular, con la letra L, número cuántico magnético, letra M, y número cuántico de spin. En primer lugar tenemos el número cuántico principal. Este me define la energía de un orbital. Cuanto más grande es este número, significa que más lejos del núcleo está ese electrón. El número cuántico principal n coincide con el número de periodo del elemento en la tabla periódica.
Después tenemos el número cuántico del momento angular. Este me define la forma que va a tener el orbital. Ya vamos a ver que hay distintas formas y distintas orientaciones, pero el número cuántico del momento angular L me define la forma del orbital. Los valores de L son igual al valor n menos 1. Miren acá, si tenemos el número cuántico principal, valor 1, L va a ser 0. Y cuando al valor de L, 0, 1, 2, 3, 4, en lugar de usar números, se lo ha reemplazado por letras. Entonces, cuando yo hable del nivel cuántico 1, nivel del principal 1 y el momento angular L igual a 0, yo voy a hablar de un orbital 1s. En lugar de decir 0 voy a decir s, entonces va a ser 1s. Cuando el número cuántico principal es igual a 2, los valores de L pueden ser 0 y 1. O sea que estoy hablando de orbitales s y p. Si el número cuántico es igual a 3, estoy hablando de orbitales de valor 0, 1 y 2, o sea, S, P y D. Cuando tengo un número cuántico principal igual a 4, L puede tomar valores igual a 0, a 1, a 2 o a 3. Entonces estoy hablando de orbitales S, P, D y F. El tercer número cuántico es el magnético. Se lo representa con la letra M. Este lo que me indica es la orientación espacial de ese orbital, de esa nube de electrones. Si es según el eje de la Y, de las X o del Z. Cuando, por ejemplo, tengo el número cuántico principal igual a 2, L puede tomar dos valores, 0 y 1. Y M toma los valores de L desde el negativo hasta el positivo. O sea, M va a tener valor igual a menos 1, a 0 y a más 1. O sea que tengo tres posibles orientaciones, tengo tres orbitales en ese nivel. Cuando el número cuántico es igual a 3, L toma valores igual a 0, a 1 y a 2. O sea que M va desde el menos 2 hasta el más 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. O sea que acá tengo 5 orbitales D. 5 formas geométricas diferentes con diferentes orientaciones en los orbitales D. En cuanto al último número cuántico, es el número cuántico del spin. Este me indica la rotación, la orientación de la rotación del electrón sobre su propio eje, si lo hace en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Cuando yo defina un electrón, lo voy a hacer con estos 4 números cuánticos. Ningún electrón en un mismo átomo tiene los mismos números cuánticos. Si los 3 primeros son iguales, entonces el spin es diferente. Entonces, miremos el ejemplo. Cuando n es igual a 4, L puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Cuando L toma el valor 0, o sea, S, el orbital S, M es igual a 1. Eso me está diciendo que S tiene una única forma geométrica. Cuando L es igual a 1, o sea, P, M me está diciendo que hay 3 orbitales P, 3 formas geométricas, 3 orientaciones diferentes. Cuando L es igual a 2, o sea, orbitales D,
mirando M, esto me dice que hay 5 formas geométricas, 5 orientaciones diferentes. Y por último, cuando tengo los orbitales 3, que son los F, ¿sí? M toma 7 valores diferentes, o sea, 7 formas geométricas, 7 orientaciones diferentes. Acá lo tenemos de otra forma, los orbitales L. Cuando el número cuántico principal es 1, L es 0. O sea que toma esta primera forma, la que está arriba de la pirámide, que son los orbitales S. Es un único orbital S. Después tenemos, en el segundo nivel, los 3 orbitales P. Más abajo tengo los 5 orbitales D. Y por último, los 7 orbitales F. Fíjense las diferentes orientaciones y lo complicado que es en la forma del orbital, ¿no? Esto desde ya sepan que no se les va a pedir que lo dibujen, es más bien para que ustedes se den cuenta y vean las diferentes formas que tienen los orbitales. Lo importante acá es saber que en los S es uno solo, los P son 3, los D son 5 y los F son 7. Y algo muy importante, adentro de cada orbital solo pueden entrar 2 electrones. O sea que acá en el S tengo 2 electrones, en los P, que son 3, voy a tener 6 electrones. En los D, que son 5, voy a tener 10 electrones. Y en los F, 14 electrones. Aquí tenemos la representación del último número cuántico del spin. ¿Sí? Vemos cómo el electrón puede girar en uno, cuando gira sobre su propio eje, gira en uno o en otro sentido. Y se los representa con más un medio o menos un medio. O normalmente cuando se hace la configuración electrónica, se los representa con una flechita para arriba y una flechita para abajo. Aquí tenemos una forma de verlo un poquito más gráfico a los números cuánticos. El principal, ¿sí? Vemos como nivel 1 es el que está cerca del núcleo, el nivel 2 más lejos, nivel 3 se va alejando, aumento el número cuántico principal, me voy alejando del núcleo. Después, por otro lado, tenemos el número cuántico, el L, ¿sí? Que toma valores 0, 1, 2, 3. Y habíamos dicho que en lugar de usar los números, se le había dado nombre a estos orbitales y los nombres eran S, P, D y F, que es lo que vamos a usar nosotros más adelante cuando veamos la configuración electrónica. Como ya les había dicho, tenemos los orbitales S, que son esféricos, y acá tengo 3 tamaños distintos. ¿Dónde está la diferencia? De el nivel en el que se trate. Cuando tiene un n igual a 1 es chiquito, cuando es 2 es más grande, cuando es 3 es más grande. Pero cada uno de estos orbitales solamente puede contener 2 electrones. Y acuérdense que esos 2 electrones tienen spin diferente. Una flechita para arriba, una flechita para abajo. Nunca pueden estar los dos con la misma orientación, la misma rotación. Siempre una flechita para arriba, una flechita para abajo. Después abajo tenemos los 3 orbitales P, donde en cada uno de estos orbitales puede contener solamente 2 electrones. O sea, los 3 orbitales en total contienen 6 electrones. Aquí tenemos los orbitales D. Miren esas formas tan raras que tiene, donde adentro de cada uno puede contener 2 electrones, o sea que en total podemos llegar a tener 10 electrones en los orbitales D. Y en los orbitales F
hasta 14 electrones. En este cuadro vemos los primeros 3 números cuánticos, ¿sí? Fíjense, cuando tomo un valor n de 1, L es igual a 0 y M, que es la forma del orbital, solamente tiene el valor 0, o sea, S, son circulares. Cuando el número cuántico principal es igual a 2, L toma valor igual a 0 o a 1, o sea que estoy hablando de orbitales S y P. ¿Y cuántos S hay? 1. ¿Cuántos P hay? 3. Número cuántico principal igual a 3. Estoy hablando de orbitales S, P y D. Y fíjense, en la tercera columna, estoy hablando que el S hay un único orbital. Del P hay 3 orbitales. Y del D hay 5 orbitales. Y cuando hablamos del número cuántico principal igual a 4, ya estoy hablando de los orbitales S, P, D y F. Y acá vemos, para el S hay un solo orbital, para el P hay 2, para el D hay 5 y para el F 7. Y en la última columna vemos el máximo número de electrones que puede haber en cada nivel de energía. Entonces, el nivel está determinado, me lo da el número cuántico n. El subnivel está determinado por n y por l. El orbital determinado por n, por l y por m. Y el electrón por n, por l, por m y por m spin. Como ya habíamos visto el principio de exclusión de Pauli, que me decía que no puedo tener 2 electrones en un mismo átomo que tenga los 4 números cuánticos iguales. A lo sumo, uno tiene que ser diferente. Si tienen el mismo nivel, el mismo subnivel, el mismo n, el mismo l, el mismo m, entonces sí o sí el spin tiene que ser diferente. Acá tenemos el modelo atómico actual, cómo sería realmente el átomo. Vemos en el centro un orbital S, que es el S1. Vemos después otro orbital que sería el 2S. Y por fuera, en gris más claro, el 3S, como indica ahí la imagen. Y tenemos los orbitales P. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es el átomo realmente, cómo están formados por orbitales, cómo están distribuidos esos electrones en los orbitales, ahora vamos a ver lo que es configuración electrónica. ¿Qué es esto? Es la forma de escribir o de representar la distribución de los electrones en el átomo, en el nivel y en el subnivel. Con los 4 números cuánticos que hemos estudiado, con eso es suficiente para identificar a cada electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Entonces, si miramos acá, tenemos la forma en que se representa o se escribe la configuración electrónica. Primero se pone el nivel, el número, si es del nivel 1, 2, 3, 4, el nivel que sea, se le pone acá adelante. Después sigue la letra S, P, D o F, que representa el subnivel al cual pertenece ese electrón. Y acá arriba vemos el número de electrones. Recordemos que por cada orbital solamente podíamos encontrar 2 electrones con espines opuestos. Puede haber 1 o 2. La cantidad máxima es 2. ¿Y cómo se escribe en esta configuración electrónica? Se escribe de manera, se va del nivel de menor energía al de mayor energía. Se van llenando los orbitales según va aumentando la energía.
Entonces, fíjense, en esta representación tengo el núcleo. El nivel más bajo es el 1S. Después sigue el 2S, 2P. Después sigue el 3S, 3P y debería seguir el 3D. Pero el 4S tiene menor nivel de energía que el 3D. Entonces cuando se nombra primero el 4S y después el 3D. O sea, no se nombra en forma ordenada. Se empiezan a intercalar orbitales. Entre los 3 aparece un 4S. Entre el 4 está el 4S, después tenemos el 4P, aparece el 5S y recién el 3D. Y después con orbitales F pasa lo mismo. Entonces, como vemos acá, abajo dice 1S, después sigue 2S, 2P, 3S, 3P, hasta ahí vamos ordenados, pero acá ya aparece el 4S y recién el 3D. 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F. Entonces acá el orden ya no es tan fácil para uno de acordarse o memorizarse. Entonces para eso está, que es muy útil para estudiar, el diagrama de Müller. Acá podemos ver de una forma más gráfica cómo se van intercalando los niveles entre, fíjense abajo, empezamos con nivel 1, no hay ningún problema, nivel 2 no, pero entre el 3 y el 4 ya se empiezan a mezclar los niveles, fíjense el S4 y el 3D, y lo mismo pasa con el 5, con el 6. Acá tenemos el diagrama de Müller, donde tenemos representados todos los niveles y subniveles, y ven la flechita es la forma en que se va nombrando. Se empieza por el 1S, después se sigue por el 2S, después se sigue por el 2P y 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Es muy fácil, esto ya lo vamos a hacer, porque lo tienen que aprender ustedes a hacerlo para el momento de rendir el parcial. Es muy cómodo y es fácil de aprender y es fácil de nombrar. Entonces vamos a aprender a armar el diagrama de Müller. En el primer renglón ponemos 1S. En el renglón de abajo 2S, 2P. En el de abajo 3S, 3P, 3D. En el otro 4S, 4P, 4D, 4F. Y después ya sigue igual 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D y así. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Entonces, en cada renglón van poniendo cada nivel y subnivel. Ahora, para leer, se lo lee en diagonal. Se empieza con el 1S. De ahí se continúa al 2S. Después pasamos al 2P, 3S. Luego 3P, y como habíamos visto, no puedo seguir yo con el 3D. Tengo que seguir con el 4S. ¿Sí? Y así sigo en diagonal, leyendo, nombrando, cuando tenga que escribir la configuración electrónica. Entonces, en cada renglón pongo el nivel y subnivel, y en diagonal voy a ir leyendo.
Otra opción para nombrar la configuración electrónica es a través de este esquema de la tabla periódica. Tenemos en las primeras dos columnas o dos grupos los elementos que cuando al armar la configuración electrónica terminan en S. El primer grupo será S1 y el segundo S2. En el otro lado de la tabla periódica tengo en verde el grupo de los P. La primera columna serán los que terminan en P1. Recordemos que los orbitales P eran 3 y adentro de cada P podían entrar como máximo 2 electrones. O sea que en total los orbitales P pueden tener un máximo de 6 electrones. Si ustedes cuentan el número de grupos que hay en este sector de la tabla periódica, van a ver que son 6 grupos. El primer grupo terminará en P1, el segundo en P2, el tercero en P3 y así el último terminará en P6. Yo sé que cualquier elemento que termine en P6 se trata del grupo o de la familia de los gases nobles. Por otro lado, en celeste tenemos los elementos de transición, que son los orbitales D. Los orbitales D habíamos dicho que eran 5, como adentro de cada orbital entra como máximo 2 electrones, entonces en total tengo 10 electrones. Si contamos los grupos que hay en esta zona, en los elementos de transición, vamos a ver que son 10 grupos. Lo mismo pasa con, acá abajo en marrón, tenemos los orbitales F. Acá vamos a contar 14 orbitales, 14 electrones, 7 orbitales. Hay personas que les resulta más fácil nombrar por el diagrama de Müller, otros con este esquema. Pero tengan en cuenta que, miremos acá en el nivel 4, en el periodo 4, yo empiezo con 4S y cuando paso a los D, bajo un número, 4S paso a 3D y luego vuelvo a 4P. Cuando nombre algún elemento, hablando en el periodo 7, yo voy a empezar con 7S, continúo con, sería el 5F, vuelvo al 6D y recién paso al 7P. En general, me parece que es más cómodo nombrar con el diagrama de Müller o escribir la configuración mirando el diagrama de Müller, y cuando se le dé una configuración, ahí sí es muy útil este esquema de la tabla periódica, porque si ustedes recuerdan este esquema y le dan una configuración, se ubican rápido y van a saber rápido de qué átomo se trata. La regla de Hund me dice que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy a ubicar los espines, las flechitas, primero tengo que poner, cuando empiezo a rellenar cada uno de los orbitales, primero pongo uno en cada orbital y después vuelvo a rellenar con los electrones que falten. No empiezo desde el primer orbital poniendo los 2 electrones, en el segundo los 2 electrones. Eso está mal. Primero pongo uno en cada orbital y después vuelvo a rellenar los orbitales. Ya vamos a ver un ejemplo. Ven, aquí tenemos dibujada. Tenemos los elementos, su número atómico. Tenemos cómo se representan los espines y acá al final, en la última columna, la configuración electrónica. Fíjense a qué me refería con lo que dice la regla de Hund, que es más estable el átomo cuando tiene más espines paralelos.
Fíjense en el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 en su última, es 2p3. Entonces, cuando yo vaya a escribir los espines, como los p son 3 orbitales, son 3 cuadraditos. Y adentro de cada uno de esos casilleros yo voy a poner un electrón. Son 3, 1 en cada uno. Miren el oxígeno abajo, tiene 4. Entonces voy a poner 1 en cada uno y recién vuelvo al primero y lo relleno hasta que llegue a 4 electrones. No puedo rellenar primero el primer casillero con 2, el segundo con 2 y ahí queda. No, nunca se olviden de esto.